Muy buenas, estudiantes de grado noveno. Espero que se encuentren bien junto con sus familiares. En esta oportunidad, a través de este nuevo video, les voy a explicar la temática que corresponde al tema 2, compromiso social de los cristianos. Ya nosotros habíamos ya revisado y hemos concluido el tema 1, la dimensión moral de la persona. Allí básicamente nos definimos qué era moral, qué era ética, qué era conciencia, ¿sí? Para luego nosotros introducir esos conceptos, ¿sí? Que los debemos de tener claro a el tema 2, el compromiso social de los cristianos, que esto no está distante de esa temática, ¿sí? Porque todos tenemos una moral social, ¿sí? A través del compromiso que nosotros los cristianos adquirimos, ¿sí? Nosotros podemos demostrar y hacer conciencia de la realidad de la sociedad, ¿sí? No podemos alejarnos de los problemas, digamos, sociales, políticos. Tenemos que contribuir, ¿sí? Para así nosotros mitigar todos esos problemas. Sí, todos tenemos una dignidad, todos tenemos responsabilidad social, tenemos compromiso social con nuestra comunidad. Sí, tenemos que ser denunciantes, sí, de todas las injusticias que se cometen en nuestro país, sí, a nivel político, social, etcétera, etcétera. Entonces, primero vamos a definir qué es la DCI, la doctrina social de la Iglesia, que es ese conjunto de enseñanzas que la Iglesia comparte a través de sus diferentes canales, ¿sí? O medios para difundir ese mensaje cristiano. Entonces, ya más adelante nosotros estaremos revisando cuál es el compromiso de los cristianos en la política, hacer partícipes de, de la fiesta de la democracia, cuál es el compromiso que tienen esos políticos. Vamos a ver también en otro tema el compromiso en la ciencia y en la cultura, ¿sí? Cómo los científicos deben contribuir con el progreso de la humanidad. Pero eso ya será en otra oportunidad. Entonces, vamos a revisar los puntos a tratar en este tema 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la DCI o doctrina social de la Iglesia? Es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia Católica llama a practicar, ojo a esto, a cualquier cristiano o persona de buena voluntad y de cualquier origen, lugar fundado en el Evangelio, en el Magisterio y en la tradición. Miren lo que dice allí y nos resalta esto que es importante. Es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia llama, invita, ¿sí? A practicar a cualquier cristiano, ojo, ¿sí? No a cualquier persona que sea algo obligatorio o es una obligación que la persona deba practicar o deba realizar en su vida, ¿sí? Esa persona que tenga buena voluntad para poder contribuir con el progreso de la humanidad, ¿sí? De manera voluntaria, ¿sí? La dignidad de la persona se basa en el hecho de que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin, o sea, algo sobrenatural que trasciende esta vida. La persona es un ser inteligente y libre, ¿sí? Sujeto de derechos y deberes. Es el corazón y el alma de la doctrina social de la Iglesia. Por esta razón, la Iglesia no cesará nunca de denunciar todas las esclavitudes, las explotaciones, las manipulaciones
a la que se pueda ser sometida la persona, y no solo en el campo político y económico, sino también en el ideológico y cultural. Entonces, nosotros tenemos que partir de algo, que toda persona tiene una dignidad. Todos los seres humanos tenemos una dignidad. ¿Sí? Somos libres, somos inteligentes. ¿Sí? Todos tenemos derechos y deberes. Entonces, la doctrina social de la iglesia se basa y se fundamenta en esa dignidad de esas personas. Entonces, por eso es que la iglesia está siempre en la constante búsqueda de denunciar todos los atropellos, las esclavitudes, las explotaciones y las manipulaciones a las que las personas o las sociedades de cualquier país están siendo sometidas, ¿sí? No solo en el campo político, sino también en el ideológico y cultural, ¿sí? Entonces vamos a seguir revisando cada una de estas subtemas, ¿sí? Ahí tenemos que la doctrina social de la iglesia se define como la enseñanza moral. Ojo, que en materia social, política, económica y familiar, cultural, realiza la iglesia, expuesta en diversos y pronunciamientos radiales hechos por el Papa, organizaciones eclesiásticas y los obispos. Entonces, la DCI se define como la enseñanza, ojo, moral, ¿sí? Que realizan cada una de las organizaciones que hacen parte del Vaticano, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos que es el conjunto de enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de las realidades y de los problemas sociales. Ojo con esto, ¿sí? Y económicos, culturales y políticos que afectan históricamente al hombre y a la comunidad humana a nivel nacional e internacional, ¿sí? Tenemos que su fundamento se encuentra en la ley natural, ¿sí? En la, en la revelación contenida en la Sagrada Escritura, en la reflexión y en la praxis teológica y pastoral, junto con el aporte de los métodos y de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí, compañeros? Que entonces eh, la Iglesia Católica se preocupa por los problemas sociales, por esas realidades que viven los países, la pobreza, la violencia, el conflicto, ¿sí? Entre culturas, los problemas económicos, el desempleo, culturales, políticos, ¿sí? En lo cual los gobiernos están en decadencia. Entonces la iglesia siempre ha estado preocupada por esos problemas, ¿sí? A través de la historia, la iglesia nunca ha sido ajena, ¿sí? O distante hacia estos problemas que han sufrido los distintos países en el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, la iglesia fue mediadora, quiso frenar eh, este, este, eh, este proceso bélico, ¿sí? También en la Segunda Guerra Mundial, la iglesia quiso también servir como mediadora y en los diferentes conflictos. También la iglesia ha estado entre el medio de esas partes para solucionar y tratar de mitigar los mayores daños posibles, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos que la doctrina social quiere fomentar un humanismo integral y solidario, fundamentado en el respeto a la dignidad de la persona, en el respeto a los derechos humanos y a los derechos de todos los pueblos. Ahí tenemos una frase totalmente fundamental, ¿sí? Que invita la doctrina social de la iglesia, la DSI, que a través
de sus enseñanzas quiere fomentar una humanidad más integral, más solidaria, ¿sí? Fundamentada en el respeto a la dignidad de las personas, ¿sí? También en el respeto de los derechos humanos y a los derechos de todos los pueblos, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de esas enseñanzas para luego nosotros como creyentes o como personas de buena voluntad vamos a practicar en nuestra sociedad. Entonces ahí tenemos definida qué es, digamos, la DSI, para no estar repitiendo la misma palabra. La finalidad de la DSI es servir a la persona y a la sociedad mediante la liberación cristiana en su perspectiva terrenal y trascendente. La Iglesia recorre este camino cumpliendo en la sociedad un triple deber: anuncio de la verdad acerca de la dignidad del hombre y de sus derechos, denuncia de las situaciones injustas y cooperación a los cambios positivos, ¿sí?, de la sociedad y al verdadero progreso del hombre. Esa es la finalidad de la DSI. Buscar siempre el cumplimiento, ¿sí?, de los derechos que tiene el ser humano, ¿sí? Denunciar las injusticias, cooperar con esos cambios positivos de esas sociedades, ¿sí? Y contribuir con el progreso del hombre, ¿sí? Entonces nosotros allí como personas individuales es donde vamos a actuar, ¿sí? Vamos a tomar todas esas enseñanzas para convertirlas en acciones, en símbolos de demostración de esa liberación cristiana para contribuir con un cambio social, un cambio económico y político, ¿sí? Entonces, poco a poco nosotros vamos conociendo todos estos subtemas que nos permiten a nosotros conocer un poco más sobre la DSI. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la DSI? Tenemos varios. El bien común, que debe estar orientado al desarrollo íntegro de las personas. Toda la doctrina y la enseñanza o los mensajes de la doctrina de la Iglesia deben estar orientados al desarrollo íntegro de las personas, ¿sí?, a esa dignidad de las personas. El principio de solidaridad se debe aplicar, ¿sí? Según el cual toda persona como miembro de la sociedad está indisolublemente ligada al destino de salvación de todos los seres humanos. El principio de participación, que quiere que las personas y las organizaciones participen en la gestión de todas las actividades de la vida, económica, política y cultural, superando toda concepción individualista. Bueno, estos tres principios son importantes. La Iglesia siempre busca el desarrollo íntegro de las personas. También que se aplique la solidaridad, ¿sí? Como miembros nosotros de una sociedad estamos siempre en tratar de ser solidarios, de ser gentiles con el prójimo, ¿sí? Debemos de participar, ¿sí?, en la gestión de toda actividad económica, política y cultural, ¿sí? No podemos ser, como dice la palabra allí, individualista. No podemos decir, no, yo no hago parte de esto porque a mí no me interesa. No, tenemos que dejar a un lado el individualismo, que eso es lo que nos está, digámoslo así, nos está matando, nos está llevando hacia un vacío. El ser humano se ha vuelto individualista, ¿sí? Nunca velamos por el bien común. Primero yo y más nadie. Sigo yo, luego yo y así sucesivamente. No, a mí no me importa tu pobreza,
A mí no me importan los problemas que pasan en mi país. No, jóvenes, tenemos que tener esa conciencia social. Tenemos que tener esa responsabilidad social. Tenemos que comprometernos para contribuir con esas problemáticas, con la solución de esos conflictos que existen a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Entonces pasamos. El destino universal de todos los bienes. Según este principio, los bienes de la tierra están destinados al uso de todos. El derecho a la propiedad privada en sí legítimo debe estar circunscrito dentro de los límites impuestos por la función social. ¿Sí? Cultura de la vida y de la calidad de vida. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrenal, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar estos dos principios. Destino universal de todos los bienes. Todos los bienes están destinados al uso de todos, por eso es que aquí se aplica el principio de la universalidad de los bienes, ¿sí? No que los bienes sean algo exclusivo o específico de una sociedad, sino que son universales. ¿Sí? El derecho a la propiedad privada en sí legítimo debe estar circunscrito dentro de los límites impuestos por la función social. ¿Sí? Los derechos son universales. ¿Sí? La dignidad es universal, ¿sí? No es algo específico de personas. Cultura de la vida y de la calidad de vida. ¿Sí? Toda persona está llamada a vivir una plenitud más allá de sus dimensiones, ¿sí? Que siempre busca manifestar la grandeza y el valor de la vida humana, ¿sí? Entonces allí tenemos esos dos principios que aplica la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Sobre estos dos principios, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, ya para finalizar, tenemos qué es el compromiso social. ¿Qué es el compromiso social? El compromiso social es la responsabilidad, ¿sí? Y que esto se refiere a la obligación que recae sobre un grupo de personas que conforman una sociedad de forma individual o grupal, ¿sí? Y que estas personas están obligadas a contribuir con el bienestar de ellos mismos y con el resto de la sociedad. ¿Sí? Entonces, este término hace una valoración del afecto que acarren las decisiones tomadas por el grupo. Esta valoración puede ser negativa o positiva y entra dentro del marco de la ética, lo legal u otros ámbitos. La responsabilidad o compromiso social establece que todo individuo tiene una obligación con el resto a la sociedad, pues pertenece a ella. Una sociedad se compone de cada persona que participe en ella. Y lo que haga o deje de hacer, así sea una acción mínima repercute, en la vida social. Entonces, miren, después de haber analizado y haber definido que la DSI, que es la doctrina social de la iglesia, su finalidad, su importancia, ¿sí? Y cómo nos aporta las enseñanzas, ¿sí? Y los métodos y las maneras de tratar de que en el mundo
se dejen de violar o de infringir los derechos fundamentales del ser humano. Ahora, ¿qué es el compromiso social? Después de haber entendido o haber explicado esos términos, ahora estamos definiendo qué es el compromiso social. Sí, allí nos está haciendo referencia a que es la obligación que recae sobre los individuos que hacen parte de una sociedad, ¿sí? Que hacen parte de esa sociedad, ¿sí? Entonces, este término hace una valoración del efecto que recaen las decisiones tomadas por el grupo, ¿sí? La responsabilidad social también la podemos llamar así, responsabilidad social o compromiso social. Establece que todo individuo tiene una obligación, tiene una obligación con el resto de los individuos que hacen parte de esa sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a esa sociedad, ¿sí? Nosotros no podemos vivir toda la vida siendo individualistas, toda la vida estando ajenos a los problemas sociales que ocurren en nuestro país, ¿sí? Y así nosotros somos actores permanentes de la búsqueda de esas dignidades que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, aquí estamos definiendo qué es el compromiso social, es la obligación que tiene un individuo, ¿sí? Que hace parte de una sociedad para contribuir con el progreso de esa sociedad, ¿sí? Entonces, las acciones o las decisiones que él tome van a repercutir en esa sociedad, ¿sí? Entonces, la invitación es que ustedes como jóvenes, como preadolescentes, puedan ya tomar una conciencia y puedan ya establecer unos parámetros ¿de qué? De actuar, ¿sí? Sobre sobre mi entorno, todo lo que me rodea a mí, ¿sí? Y yo poder así ser también una persona que no se aleje de esa realidad, ¿sí? Bueno, hay conflictos, el pandillismo, la violencia, pero ¿cómo yo hago? ¿Qué aportes puedo hacer yo como joven para tratar de crear espacios saludables, espacios de paz, de convivencia en mi comunidad, haciendo esto lo que nos pide que hagamos, lo que nos pide la doctrina social de la iglesia que hagamos como seres humanos que pertenecemos a una sociedad, ¿sí? Entonces, con esto nosotros finalizamos la explicación de esta primera parte del tema y más adelante ya estaremos conociendo otros subtemas que hacen parte del tema 2. ¿Sí? Entonces, mis queridos estudiantes, espero que el video les haya gustado y lo hayan podido entender. Entonces nos vemos a segunda hora por Zoom para aclarar subtemas y escuchar sus opiniones y comentarios. Que tengan un excelente día.